Excelentes noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Estamos a la espera de un importante anuncio, el cual va a revelar los ajustes por costo de vida, el COLA, del Seguro Social para el año 2025. El COLA del año pasado fue del 3,2%, el cual es el que se está aplicando en este año 2024. Este significó un aumento en promedio de $59 por mes en los beneficios. Sin embargo, muchos beneficiarios sintieron que este aumento no fue lo suficiente para cubrir con los crecientes gastos. Aunque el COLA del 2025 aún está en el horizonte, ese tema ya está generando mucha expectativa entre aquellos que esperan un impulso adicional en sus ingresos. Estén atentos para conocer cuándo se realizará este anuncio y cómo este podría afectar el ajuste de sus beneficios. Faltan solo unos meses para el anuncio oficial del COLA 2025. Como bien sabemos, el gobierno calcula los ajustes por costo de vida del Seguro Social, analizando los datos de inflación del tercer trimestre del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Esto mide cuánto cuesta ese mes un paquete de bienes comunes, el cual cubre todo, desde alimentos hasta transporte. La Administración del Seguro Social promedia las cifras de este índice de los meses de julio, agosto y septiembre del año actual, y esto lo compara con el de los años anteriores, y luego divide la diferencia por el valor promedio del año anterior para calcular el COLA. Utilizará el mismo proceso para calcular el COLA de este año 2025, pero no podrá hacerlo hasta que tenga el número oficial para septiembre 2024. Está previsto que se publique oficialmente el 10 de octubre, el cual también es el día en el que el Seguro Social, la Administración, va a anunciarlo oficialmente. ¿Pero qué podemos esperar con los pocos datos que tenemos del COLA? El COLA del Seguro Social depende prácticamente de la inflación. Cuando la inflación es alta, los COLA son altos. Y cuando la inflación es baja, los COLA también lo son. Es por eso que vimos un aumento masivo del 8,7% en el año 2023. Luego de un año de alta inflación, pero un aumento mucho menor del 3,2% en este año 2024 es el reflejo de que la inflación se estaba enfriando. Las primeras estimaciones del COLA 2025 proyectaban un aumento aún menor del 1,4%, ya que se esperaba que la inflación se vaya a desacelerar aún más. Pero eso no es lo que hemos visto en los últimos meses. La tasa de inflación está volviendo a subir lentamente, al igual que las proyecciones de lo que podría traer el COLA 2025. Se hizo una estimación inicial del 1,4%, la cual, durante el mes de febrero, habría elevado su proyección al 1,75%. Luego, en abril, la última elevación fue del 2,6%. Y es que esto lo acerca a la propia estimación que ofreció la Oficina de Presupuesto del Congreso, votando un 2,5%. Esto agregaría aproximadamente entre $48 y $50 al cheque mensual en promedio que recibe una persona mayor del Seguro Social. Los próximos meses, sin duda alguna, va a ser crítico. Si es que la inflación vuelve a aumentar, el COLA podría ser mayor, pero es importante moderar nuestras expectativas, ya que no es probable que una persona mayor en promedio reciba cientos de dólares más por mes el próximo año 2025. Las personas mayores tendrán que depender de sus ahorros personales u otras fuentes de ingresos de jubilación para cubrir cualquier gasto adicional que surja. Así es, señores, el pronóstico del ajuste por costo de vida del Seguro Social está aumentando,
Pero las personas mayores no van a ser felices. ¿Por qué? Cuando la mayoría de los estadounidenses llegan a la edad de jubilación, se vuelven dependientes, en cierta medida, pues, de los ingresos del Seguro Social. Durante los 22 años anteriores, las encuestas anuales por parte de la encuestadora nacional Gallup han encontrado que entre el 80% y el 90% de los trabajadores, entonces jubilados, dependen de su beneficio mensual como una fuente de ingresos importante o menor. Teniendo en cuenta cuán vitales son los ingresos del Seguro Social para el bienestar financiero de esta fuerza laboral que envejece en nuestra nación, no debería de sorprender que el anuncio del ajuste por costo de vida de la Administración del Seguro Social en octubre sea el evento más esperado del año para muchas personas mayores. Si bien las señales continúan apuntando a un cheque de seguridad social más sólido para los más de 67 millones de beneficiarios del programa, las personas mayores tienen una razón legítima para no estar felices. Durante los últimos 3 años, los beneficiarios del Seguro Social han disfrutado de ajustes por costo de vida superiores al promedio del 5,9% del año 2022, 8,7% del 2023 y este último del 3,2% de este año 2024. Pero es que esto debemos de compararlo con los COLA promedio de los últimos 20 años, que han sido de 2,6% para abajo. Tras la publicación del informe de inflación del mes de enero en febrero, el grupo no partidista de defensa de las personas mayores, el The Senior Citizens League, actualizó su pronóstico de COLA a largo plazo del Seguro Social para el 2025, el cual arrojó la cifra del 1,75%. Lo creas o no, esto fue una realidad, un aumento con respecto al COLA del 1,4% que habían pronosticado meses anteriores. Pero las cosas han seguido mejorando a medida que se publican nuevos informes de inflación por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales. Y es que el informe de inflación de marzo, publicado oficialmente el 10 de abril, señaló una modesta reaceleración de la tasa de inflación predominante durante el último periodo de 12 meses, pues este arrojó un aumento del 3,5% con respecto al año anterior. Pues una vez más, este grupo actualizó su pronóstico del COLA a largo plazo para el 2025, el cual llegó esta vez a los 2,6%. Prácticamente el COLA promedio de las últimas 2 décadas. Y es que solo en un lapso de 3 meses, las estimaciones para el COLA del Seguro Social casi se han duplicado. En cuanto a los casi 7,3 millones de trabajadores que reciben beneficios por incapacidad y los aproximadamente 5,8 millones de beneficiarios sobrevivientes del programa, los cheques mensuales podrían tener un aumento de $40 y $39 respectivamente. Sobre el papel, un pronóstico de COLA en constante aumento probablemente parezca una gran noticia. Incluso si las estimaciones del COLA 2025 se mantuvieran estables en un 2,6% durante el tercer trimestre, marcaría el cuarto año consecutivo de aumentos de beneficios iguales o superiores al promedio desde el año 2004. Pero si las personas mayores profundizan un poco más en por qué está aumentando la tasa de inflación predominante y por tanto el pronóstico del COLA del Seguro Social, no estarán contentos. Y es que el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos es una medida de inflación similar al último que vimos. Este tiene varias categorías de gastos importantes. Una en particular continúa complicando las cosas, y me refiero a la inflación de las viviendas. Un refugio se refiere a los costos de alquiler, incluidos los gastos como servicios públicos, así como al igual
alquiler equivalente del propietario, el cual examina el costo estimado de alquilar la casa existente del propietario, menos los gastos de servicios públicos. Pues la vivienda es la mayor ponderación en estos índices. Además de que las personas mayores gastan un porcentaje desproporcionadamente mayor de este presupuesto mensual que reciben en gastos de vivienda, lo cual los estadounidenses en edad de trabajar pueden hacerlo, pero los adultos mayores no lo pueden hacer. Tan solo en marzo, la inflación de vivienda registró un abrasador 5,7%, sobre una base de 12 meses consecutivos, sin ajustar este índice.